Ya estamos preparados para continuar con este estudio del libro de Romanos. Hoy estamos llegando al capítulo 1, versículos 9 y 10. El tema general es el amor de un hombre piadoso. El tema específico y el título del mensaje de hoy es Un esfuerzo por arrodillarse. He estado predicando una serie de sermones para hombres. La respuesta de muchos de ellos ha sido de ánimo y cambio. Un hombre bromeando me dijo: tú sabes, he notado a través de los años que eres mucho más duro con los hombres que con las mujeres. Él probablemente tenga razón. Creo que la responsabilidad fundamental del liderazgo de la iglesia, el hogar, el matrimonio y la familia, es del pastor, y todo hombre es, en alguna manera, un pastor. Sin embargo, no me gusta la idea de que yo soy más duro con los hombres que con las mujeres. Un hombre me envió algunas cosas graciosas acerca de las mujeres y el matrimonio. Al principio pensé que era demasiado chocante como para repetirlas, pero después de ese comentario pensé que debería tomar una oportunidad para equilibrar un poco las escalas entre los hombres y las mujeres leyendo algunas de ellas. Escuche bien, un muchacho dijo: me casé con la señorita Segura, pero yo no sabía que su primer nombre era Siempre. Otra afirmación dice: la última discusión que tuve con mi esposa fue todo mi culpa. Le dijo un hombre a otro. Ah, ¿por qué?, le dijo su amigo. Bueno, ella me preguntó qué había en la TV y yo le dije polvo. Imagínese esa mujer. Bueno, pero creo que con eso ya es suficiente. He empezado a dirigirme específicamente a los hombres en esta serie de mensajes titulados El amor de un hombre piadoso. Las verdades, sin embargo, de Romanos capítulo 1 ciertamente se aplican a cada creyente. Creo, son verdades que cada mujer puede orar para que su esposo llegue a ser. Verdades que cada hija puede buscar en su futuro esposo. Verdades por las que cada hijo puede crecer. Cuando Pablo escribió a los cristianos que vivían en Roma, Italia, empezando en el capítulo 1 y versículo 8, se nos da, entre muchas otras maravillosas verdades, un aspecto personal del apóstol. Este es el hombre que nos impacta con su franqueza cuando escribe en su primer carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, donde dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Él podía decir eso no porque era perfecto, sino porque él estaba progresando en su caminar y estaba un poco más avanzado en su sendero que otros. En los versículos que estamos a punto de mirar en Romanos capítulo 1, descubrimos cómo Barnhouse observó lo que hizo que el apóstol Pablo diera en el clavo. ¿En qué pensaba él? ¿Qué anhelaba? ¿Haciendo qué se sentía apasionado? ¿Qué atraía su amor en la vida? También descubriremos un modelo para cada hombre. Ese modelo es de un hombre que no estaba detrás de un púlpito, ni detrás de un atril universitario, tampoco enfrente de una audiencia dando un discurso cuidadosamente elaborado, pero era un hombre sobre sus rodillas. E. M. Bounds nació en 1835. En una oportunidad, este abogado sirvió como capellán en la guerra civil. Más adelante, sirvió como pastor. Pasó los últimos 18 años de su vida orando y escribiendo. Sus escritos fueron ignorados hasta mucho tiempo después de su muerte. Sus palabras son aún tan necesarias hoy como en cualquier otro tiempo de la historia. Escribió las siguientes potentes palabras. Escuche bien. Estamos constantemente extendiéndonos, sino estresándonos para idear nuevos métodos, nuevos planes, nuevas organizaciones para avanzar en la iglesia. Pero, mientras la iglesia está buscando nuevos métodos, Dios está buscando mejores hombres. Lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria, no nuevas organizaciones o más y nuevos métodos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar,
hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye por métodos, sino a través de hombres. Él no viene en una maquinaria, sino en hombres. Él no designa planes, sino hombres, hombres de oración. Esto es lo que Bones decía. Ahora miremos juntos la oración secreta del apóstol Pablo. Lo invito a acompañarme en el cuarto de oración privado del apóstol Pablo y descubrir cuál es realmente el amor de un hombre piadoso. Empecemos leyendo los versos 8 al 10 de Romanos capítulo 1. Dice así, si usted tiene su Biblia, por favor búsquela. Vamos a leer juntos Romanos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hasta ahí la porción de la palabra. Usted no puede ayudar, pero puede observar. Al dar una ojeada a la lista de oración de Pablo, muchas cosas acerca de él vamos a ver. En primer lugar, observe la piedad santa del apóstol Pablo. Observe esto. Piedad es otra palabra para devoción o lealtad sagrada o reverencia. Pablo escribió en el versículo 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Creo que el uso que le da Pablo a estas palabras, en mi espíritu, intenta expresar la intensidad de su devoción a Dios. Él está en efecto diciendo, yo sirvo a Dios con todo mi ser, como traduce la Nueva Versión Internacional, con todo mi corazón. Esta es una expresión profundamente emocional. Añada a esto el hecho de que la palabra aquí traducida como sirvo es la palabra griega latreuo, que se traduce adoración. Combina las ideas de devoción y acción. Adorar es vivir para Dios y servir a Dios es adorarle. Pablo está diciendo en esta frase, mi vida entera, mi ser, mi trabajo, mi servicio está dedicado a la honra y gloria de Dios. Usted podría decir, bueno, se supone que Pablo diga esto. Quiero decir, él es un apóstol y se supone que los apóstoles deben vivir así. Sería maravilloso estar de acuerdo con usted porque entonces todos estaríamos perdonados. Sin embargo, existe ese pequeño versículo problemático que mencioné al principio de nuestro estudio, donde Pablo dijo, sed imitadores de mí. Vivan como yo, dijo el apóstol Pablo. Les estoy mostrando cómo caminar, así que caminen como yo. La vida piadosa no es un deporte, es trabajo. No es algo que usted hace solo cuando se siente con ganas o si tiene tiempo libre para hacerlo o si tiene la capacidad natural para hacerlo. No es eso. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 en su última parte, ejercítate para la piedad. Pablo dijo que se disciplinara o entrenara a sí mismo. La palabra entrenar es la palabra gumnazo, de donde obtenemos nuestra palabra gimnasio. En otras palabras, Timoteo, entra al gimnasio del espíritu y ejercítate en la palabra, y si no estás sudando espiritualmente, probablemente no estás ejercitándote lo suficiente. Esa sería una paráfrasis de este pasaje. Después, en el mismo párrafo, Pablo le dice a Timoteo que esta piedad es algo por lo cual trabajamos y sufrimos. La palabra trabajar aquí es la palabra griega de donde tomamos nuestra palabra agonizar. De esta manera, Pablo habla de ganar la piedad con palabras como agonizar y entrenar, tal como un atleta se estaría entrenando y exigiendo a sí mismo con el fin de correr una carrera. De hecho, Pablo usa la misma alegoría en 1 de Corintios capítulo 9, ¿se acuerda? He oído a gente decir,
yo no leo la Biblia porque es difícil de entender. Tal vez otro dice, yo no oro como debo porque no se me hace tan fácil. O me gustaría memorizar las Escrituras, pero eso toma mucho tiempo. Estas personas, ¿sabe qué? No han entendido que la vida cristiana exitosa requiere sudor espiritual. J. Sudlow Baxter pastoreó a principios del siglo pasado. En un momento en su propio caminar y crecimiento en Cristo, se examinó en su corazón. Se dio cuenta que había una parte de él que quería orar y una parte de él que no quería orar. La parte que quería era su voluntad y su intelecto. La parte que no quería eran sus emociones. Él escribió acerca de cómo luchó con el fin de ganar victoria personal. Él dijo así, escuche bien este relato. Como nunca antes, mi voluntad y yo nos paramos cara a cara. Le hice una pregunta directa a mi voluntad. Voluntad, ¿estás lista para una hora de oración? La voluntad me respondió, aquí estoy lista si tú quieres. Y así, voluntad y yo nos tomamos del brazo y dimos la vuelta para ir a nuestro tiempo de oración. Al mismo tiempo, todas las emociones empezaron a tirar hacia el otro lado y protestar. Nosotros no vamos. Vi a voluntad tambalear solo un poco. Entonces le pregunté, ¿puedes aguantar, voluntad? La voluntad me respondió, sí, si tú puedes. Así que voluntad continuó y nos pusimos de rodillas a orar, arrastrando aquellas tensas e inquietas emociones con nosotros. Fue lucha todo el tiempo. En un momento, cuando voluntad y yo estábamos en medio de una ferviente intercesión, de pronto me di cuenta que una de aquellas traicioneras emociones había atrapado mi imaginación y me había ido hasta la cancha de golf. Y eso fue todo lo que pude hacer para arrastrar al malvado pillo hacia atrás. Un momento después, me di cuenta que otra de mis emociones había sido seducida desprevenidamente con algunos pensamientos. Al final de esa hora, si usted me hubiese preguntado, ¿tuviste un buen tiempo?, yo habría respondido, no. Ha sido una dura lucha con emociones contrarias y una imaginación tramposa desde el principio hasta el fin. Bueno, la batalla continuó por algún tiempo. Y si usted me preguntara, ¿tuviste un buen tiempo en tus tiempos de oración personal?, yo tendría que haberle confesado no. Por momentos parecía como si los cielos fuesen de metal y Dios estuviese tan distante para oír y el Señor Jesucristo extrañamente lejano y la oración no logró nada. Aún algo estaba pasando. Por alguna razón, voluntad y yo enseñamos lentamente a emoción que nosotros éramos completamente independientes de ella. También, una mañana, justo cuando voluntad y yo íbamos a tener otro tiempo de oración, logré escuchar a una de las emociones susurrar a la otra, «Vamos, muchachos, no tiene sentido desperdiciar un momento más resistiendo. Ellos siguen igual». Aquella mañana, por primera vez, aunque las emociones aún no cooperaban, al menos estuvieron tranquilas, lo cual nos permitió a voluntad y a mí continuar orando sin distracción. Entonces, un par de semanas después, ¿qué cree usted que pasó? Durante uno de nuestros tiempos de oración, cuando voluntad y yo no estábamos pensando más en las emociones, sino que andábamos en la luna, una de estas poderosas emociones inesperadamente dio un salto y gritó «¡Aleluya!», a lo cual otras emociones gritaron «Amén». Y por primera vez, mi ser entero, intelecto, voluntad y emociones, estuvieron unidas en una operación de oración coordinada. Hasta aquí lo que decía Baxter. Una vida piadosa, damas y caballeros, nunca es una coincidencia. El amor de un hombre piadoso para una vida piadosa lo obliga a persistir en una devoción a lo largo de la vida, batallando intensamente contra la carne,
atravesando pruebas y agonizando por pureza, y a través de cada tejido de su ser, resistiendo a la filosofía del sistema de este mundo, hasta que cuerpo, alma y espíritu cooperen al mismo tiempo en una vida verdadera y santa para Cristo y su Iglesia. En otras palabras, un hombre santo no es producto de la casualidad. Le pregunto, ¿le cuesta ponerse de rodillas y rogar a Dios que haga de usted un hombre santo? Si le cuesta, prepárese en algún momento a hablar con extrañas palabras como estas. Estoy tan profundamente consagrado a Dios con todo mi corazón. Entonces, en esta oración secreta del apóstol Pablo, estamos descubriendo la piedad santa de él. Observe ahora una oración piadosa del apóstol Pablo. La segunda cosa a observar acerca de Pablo en el versículo 9 es su oración piadosa. Digo las palabras oración piadosa a propósito, porque es posible orar en una manera no piadosa. Santiago capítulo 4 nos dice cómo, mientras reprende a los creyentes por pedir cosas a Dios con motivaciones egoístas con el fin de tener más facilidades, más comodidades y más cosas. Él escribe en el versículo 3, «Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites». Note cómo oraba Pablo en la última parte del versículo 9, «Porque testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de mí mismo». Y tengo problemas. Recientemente supe que hay un complot para matarme. Y había un complot. Ya he tenido suficientes problemas con la ley. De hecho, todavía tengo moretones de mi última golpiza. No hubo un día que pasara sin que yo orara incesantemente por mí mismo, y me gustaría que ustedes en Roma también hiciesen lo mismo. Oh, se me pasó esa pequeña palabrita en el versículo 9, ¿verdad? Porque testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de vosotros. Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 3, versículo 14, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo». ¿Qué te motiva a doblar tus rodillas, Pablo?, le podemos preguntar. Continúe desde los versículos 16 al 19 para descubrirlo. Dice así la palabra de Dios, «Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios». Hasta ahí la lectura de la palabra. La mayoría de veces, cuando me coloco de rodillas, oro que Dios haga eso por mí. Pablo se pone de rodillas y ora que Dios haga esto para alguien más. Pablo escribió en Filipenses, capítulo 1, versículos 8 al 11 de esta manera, escuche bien, «Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios». ¿Captó la frase allí, la primera frase? Pablo escribió, «Como os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración». En otras palabras, el amor de un hombre de Dios por Jesucristo produce en él un irresistible deseo de unirse en piadosa, desinteresada oración por la salud física y espiritual de otras personas. El amor de un hombre piadoso se revela en el hecho de que él no solo vive para sí mismo,
no solo piensa para sí mismo, no solo habla de sí mismo, no solo gasta dinero en sí mismo, no solo ora por sí mismo o sirve a sí mismo. Usted podría decirme, bueno, yo no hago eso. Vamos, ¿quién piensa usted que soy? Sería muy atrevido de mi parte añadir las palabras «y su familia» a esta lista. El hombre piadoso no solo vive para sí mismo y su familia, no solo piensa en sí mismo y su familia, habla de sí mismo y su familia, gasta dinero en sí mismo y su familia, ora por sí mismo y su familia, sirve a sí mismo y su familia. Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 27, que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En otras palabras, al servir, cuidar y velar por aquellos que no están relacionados a usted, que no pueden retribuirle, usted está practicando la piedad. Dar, cuidar y orar por alguien que está fuera de su inclinación natural y esfera familiar de cuidado, oración y preocupación, es a veces la mejor manera de medir su verdadera piedad. ¿Le ha ocurrido a usted lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1? ¿Está preocupado con anhelo, amor y oración consistente por gente que nunca ha visto? En el versículo 9 dice de que sin cesar hago mención de vosotros. Versículo 10, rogando. ¿Y qué es lo que Pablo estaba rogando? Versículo 10 en su última parte dice que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hemos descubierto la piedad de Pablo y su oración piadosa. Ahora en el versículo 10 observemos su plan piadoso. Como me encanta la transparencia de Pablo. En el versículo 10, en su última parte, él escribe que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios. Piense en la oración que el Señor enseñó como modelo para orar. Se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No oramos para que nuestra voluntad sea hecha en el cielo, oramos que su voluntad sea hecha en la tierra. Pablo dice, estoy deseando y orando. Quiero desesperadamente ir a Roma, pero solo voy a ir si es la voluntad de Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? Mi amigo, ¿qué está sucediendo en su vida en este momento que requiera dirección divina y liderazgo antes de tomar otro paso? ¿Qué es aquella cosa en su vida que no hará o que hará si Dios lo empujara en su corazón y espíritu a hacer? Para decirlo de otra manera, ¿hay algo en su vida que está haciendo que Él no quisiera que usted esté haciendo? ¿Hay algo que usted no esté haciendo que sabe que le agradaría a Dios si usted lo haría? La vida de Pablo fue ordenada por la voluntad de Dios y sus planes fueron sumergidos en oración. Su vida fue gobernada por la sumisión al liderazgo de su soberano Señor, cuando dijo que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Capte allí la idea que Pablo anhelaba hacer algo, pero esperó en oración para que la mano de Dios le mostrara el camino. Martín Lutero, el reformador de la Iglesia y mentor espiritual en los años 1500, a menudo se reunía con sus alumnos durante las comidas. En una ocasión, mientras estaba comiendo, Lutero notó que su cachorro de pronto estaba sentado cerca a él, observándole con la boca abierta e inmóvil, con ojos suplicantes. Lutero comentó, «Oh, si tan solo pudiera orar para que este perro vea la carne». Todos sus pensamientos están concentrados en este pedazo de comida. No tiene otro pensamiento, ni otro deseo, ni otra esperanza. Qué maravillosa analogía de un hombre piadoso que esperaba en su Dios vivo y verdadero. Vemos a Pablo como ese hombre que dobla sus rodillas y ora nuevamente y todavía sigue esperando por la bendición y placer de Dios en su vida
y las vidas de todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. Pero ya estamos llegando al final de nuestro mensaje. Como conclusión, qué mentor que fue y es el apóstol Pablo para nosotros. Qué ejemplo de amor de un hombre piadoso. Quiero leer algunas páginas de un capítulo del libro que habla de un hombre piadoso, ya mayor, que estaba preparando a su hijo en la piedad. El capítulo se titula Gracias por enseñarme el valor de la humildad. Y es de las memorias del papá del senador John Ashcroft, adaptado de su libro Lecciones de un padre para su hijo. Este libro dice así, escúcheme bien. La fotografía de mi padre que estoy a punto de compartirles fue tomada en el otoño de su vida. Al final de su otoño, los colores cambiantes de las hojas de otoño justo antes de caer son algo resaltante de la estación. Como un poderoso árbol, los verdaderos colores de mi papá fueron más vívidos al final de su vida. La noche anterior, yo juramenté en el Senado en 1995. Mi padre se reunió para la cena con un pequeño grupo de amigos cercanos y la familia. Viendo un piano en la esquina del salón, mi padre dijo, «John, ¿por qué no tocas el piano y nosotros cantamos?» «Está bien, papá», le dije. «Tú di la canción y yo la toco. Cantemos Estamos parados sobre Tierra Santa». Esta era una de sus canciones favoritas. Después de la canción, me alejé de las teclas del piano y pensando en voz alta dije, «Estamos parados aquí disfrutando de un momento muy bueno, pero realmente desearía que estuviéramos en un servicio de dedicación». Antes, en cada una de mis inauguraciones como gobernador, los amigos se reunían para un servicio a mi petición e invitábamos a Dios a estar presente tanto en las festividades inaugurales como en toda la administración. Mi amigo de toda la vida, Dick Ford, tomó la palabra. «Podemos hacer algo respecto a un servicio de dedicación, John». A su sugerencia, nos reunimos la mañana siguiente en una casa no muy lejos del Capitolio, una hermosa casa mantenida por un grupo de amigos con el propósito expreso de reunir miembros del Congreso para un enriquecimiento espiritual. Empezamos con una conversación informal y luego cantamos un himno o dos. En ese momento simplemente no sabía cuán débil era mi padre. Él había estado perdiendo peso a través de los meses de noviembre y diciembre y había dado un aviso de esto. «Estoy colgado de un hilo, y es un hilo muy delgado, pero voy a ver a John juramentar en el Senado». Él dijo así, mi papá. Mientras hablábamos, la seriedad de la voz de mi padre de pronto comandó la atención de todos. «John», dijo papá, «por favor escuchen con cuidado. Mis hijos y yo fijamos nuestros ojos en él». Mi hermano Roberto se acomodó en su asiento. Dick Ford y los otros se recostaron en la silla. «El espíritu de Washington es arrogancia», dijo mi papá, «y el espíritu de Cristo es humildad. Vistan el espíritu de Cristo. Ningún valor eterno ha sido conquistado en arrogancia». De pronto el salón quedó en silencio. No hubo murmullo, ni un suave latido, ni un solo susurro. Este fue un momento profundo, y todos allí lo sabían. Por un momento analizamos las palabras de mi padre. Después de eso, pedí una oración. Me arrodillé frente al sofá donde mi padre estaba sentado. Todos se reunieron alrededor mío para colocar su mano sobre mi cabeza o mi hombro o en mi espalda. Todos estaban parados cuando noté que mi padre, languideciendo y balanceando sus brazos mientras trataba de levantarse del bien rellenado sofá. Con un corazón dañado, operando a menos de un tercio de su capacidad, estaba agotando toda la energía que tenía, pero no estaba progresando mucho. Me sentí terrible.
Sabiendo que él no tenía la fuerza, dije: «Papá, no tienes que esforzarte para pararte y orar colocando tu mano sobre mí como estas personas». «John», respondió mi padre, «no me estoy esforzando para pararme, me estoy esforzando para arrodillarme». Algunas declaraciones son tan profundas que te ahogan, otras te pegan con la fuerza de una explosión nuclear. Aquellas palabras me llevaron a aquellas primeras mañanas como niño cuando le acompañaba de rodillas, orando para que él hiciera cosas nobles. Ahora, todavía sobre sus rodillas, me estaba llevando allí otra vez. La noche después de mi ceremonia de juramentación como senador, mi esposa y yo nos despertamos por el ruido de las barras de hierro afuera de nuestro departamento en Washington. Este fue mi amigo Dick Fott. Él me dijo de la muerte de mi padre. Luego me dijo esto: «Ayer, tu padre me llevó a un lado y me dijo: Dick, quiero que me asegures que cuando John entre a sus oficinas asignadas, tú orarás con él, invitando la presencia de Dios en aquellas oficinas». Miré a tu padre y le dije: «Eso haremos. Y como una cuestión de hecho, te llamaremos a Springfield. Te pondremos el altavoz y podrás unirte a nosotros para la consagración». Tu papá me agarró fuertemente del brazo y dijo: «Tú no entiendes, no estaré allí». Él sabía lo que se venía. John, él lo sabía. A mi padre le sobraban muy pocas energías los últimos días de su vida. Él se eligió gastarlas entregándome su más profunda y comprensión de la vida. Su corazón hizo un final y valiente esfuerzo y luego se fue. Adiós, papá. Gracias por las lecciones y gracias por hacer el esfuerzo de arrodillarte. Y yo aún estoy esforzándome por aprender.